¿Qué es el alaciado progresivo? Antes de empezar, te invitamos a suscribirte al canal, dar like a este video y visitar nuestra página ciudadtrendy.mx. Sin más, empezamos. De chocolate, con queratina o botox, el alaciado progresivo tiene múltiples variantes. Te contamos todo lo que debes saber al respecto. Para quienes buscan una melena mucho más controlada, definida y radiante, el alaciado progresivo es el aliado estrella para lograr una apariencia impecable. Y es que ante la falta de tiempo y en aras de la practicidad, este método es la mejor solución para mantener el cabello perfecto en todo momento. Pero su notable popularidad no es casual, pues se trata de un tratamiento que mejora la condición y apariencia del cabello, sin alterar dramáticamente su estructura natural, siendo favorecedor para todo tipo de cabellos. ¿Cuál es la diferencia entre un alisado permanente y progresivo? La diferencia entre alisado permanente y progresivo es que la primera técnica es más agresiva, pero dura menos tiempo. Sin embargo, ambos tratamientos disminuyen el volumen, evitan el encrespamiento y alisan el cabello. El alisado permanente utiliza ingredientes a base de amoníaco, pero sin formol. Tiene un efecto liso sin volumen y de larga duración según el cuidado que le des. Puede transcurrir 6 meses hasta que el cabello regresa a su forma original. En cambio, el alisado progresivo reduce el volumen natural del cabello, adelgazando las fibras capilares. No modifica la estructura del cabello, únicamente actúa a nivel superficial. Contiene formol, queratina, silicona y proteína, y dura aproximadamente 3 meses. El alisado progresivo es un tratamiento temporal de larga duración que penetra, recubre y sella la fibra capilar, alisando la cutícula y reduciendo la porosidad. El resultado es una cabellera suave, brillante, manejable y sin frizz. Por otro lado, dependiendo de su condición, técnica y consistencia de aplicación, el alisado progresivo logra modificar ligeramente las hebras, relajando su estructura. Para las melenas lisas o con ondas suaves, se refleja en una estructura un tanto más lacia, mientras que para las cabelleras crespas y chinas, se hace notar en rizos más sueltos pero definidos. ¿Cuánto tiempo dura el alisado progresivo? Aunque la duración habitual del alisado progresivo es entre 3 y 6 meses, debes considerar que, al igual que su acabado, dependerá de tu tipo de cabello, los cuidados que le des a diario y desde luego de la continuidad que le des al tratamiento. De hecho, está comprobado que su efecto se intensifica y prolonga tras cada sesión de aplicación, debido a los componentes activos que se van depositando y acumulando en el cabello. ¿Qué tipo de alisados progresivos existen? Si bien uno de los métodos más populares para realizar el alisado progresivo es aplicando una base de queratina hidrolizada, existen otras formas de lograrlo. Algunas de las más populares son el alisado de chocolate, con queratina y el botox capilar, todos igual de efectivos. ¿Cómo se hace un alaciado progresivo? Pese a que el proceso varía dependiendo del tipo de alisado que hayas elegido, todos tienen 3 comunes denominadores. Primero, tu estilista empezará lavando tu melena con productos nutritivos y fortalecedores. Después, aplicará la fórmula alisadora sobre toda tu melena y la dejará actuar durante algunos minutos hasta que penetre la fibra capilar. Finalmente,
retirará la mezcla y secará su cabello, sellando el acabado con una plancha. Un alisado progresivo es un tratamiento que su formulación contiene queratina y sirve para suavizar el cabello, elimina el encrespamiento y reduce el volumen de forma progresiva. La principal diferencia entre un alisado orgánico o progresivo es que este tratamiento se activará con el calor y sus efectos son acumulativos, es decir, que cuanto más lo hagas, mejor lucirá tu cabello. Por el contrario, los alaciados químicos como el alisado japonés son tratamientos que se realizan con demasiada frecuencia y pueden resultar contraproducentes para la salud del cabello, ya que contienen químicos que modifican la estructura capilar. ¿Cómo se mantiene el cabello alisado progresivo? No laves ni recojas tu pelo inmediatamente. Lo ideal es esperar entre 24 y 48 horas antes del primer lavado, evitando recoger el cabello o estrujarlo demasiado. Así permitirás que el alisado progresivo selle perfectamente en la hebra capilar, sin maltratarla o quebrarla, además de prolongar el efecto. Invierte en productos que potencien el efecto. Pese a que la composición de los tratamientos de alisado progresivo cada vez son más nutritivos, naturales y menos perjudiciales, estos todavía tienden a abrir la cutícula capilar para depositar cada activo. Un proceso que, aunque termina sellando nuevamente el cabello, puede llegar a debilitarlo. Lo mejor es invertir en productos especializados en melenas tratadas químicamente, como el champú y el acondicionador. Seca y cepilla adecuadamente. El trato que le das a tu cabello importa y mucho. Tanto la forma en la que lo manipulas como las herramientas que empleas son claves para mantener un alisado progresivo perfecto. Te recomendamos pausar el uso de las herramientas térmicas en la medida de lo posible. Secado y estilizado tu cabello al natural y con la ayuda de fórmulas hidratantes, lo cual les proporcionará un cuidado intensivo al cabello, regenerando su suavidad, brillo y fuerza. El ácido hialurónico es conocido por entregar una hidratación profunda, ayudando a regenerar las fibras debilitadas del pelo, mientras que la vitamina C es un antioxidante esencial para la producción de colágeno y potenciador de la luminosidad. Gracias por ver el video. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y ver los videos que te recomendamos.